Muy buenos días, iniciando una semana, iniciando este día, y qué mejor forma de estar leyendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes? No se trata de que escuchemos palabras, sino más bien que escuchemos su voz. Porque hay una diferencia. Palabra es aquello que ya ha sido pronunciado, es aquello que está escrito, es una definición, es una palabra, es un concepto. Pero la voz es el sonido que lleva en sí la palabra. Me gusta mucho todo este juego de entre palabra y voz. Juan el Bautista dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Pero en esta ocasión Jesús en el Evangelio dice que mis ovejas escuchan mi voz. Porque no se trata solamente de entender una palabra, sino de sentir, de escuchar su voz. De entre muchas palabras, solamente su palabra es la que nos da vida. De entre muchas voces, solamente su voz es la que nos guía. Por eso es importante que cada día nosotros nos detengamos para poder descubrir la verdadera guía que necesitamos en nuestro diario vivir. Escucha con atención este evangelio, que es continuación del que leímos el día de ayer en la misa. Está en sintonía, así que no creo que sea casualidad. Algo Dios nos ha de querer decir, por lo menos a ti que estás escuchando este video, y a mí que cuando hice esta meditación, Dios en verdad habló a mi corazón. Qué importante es escuchar su voz. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para no volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volver a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Es un texto muy hermoso. Es continuación del de ayer. Y es que si recordamos tantito el de ayer, hablábamos de la figura de la oveja. ¿Recuerdas? La oveja, que es un animal que no se puede defender, que no tiene buena vista, que necesita de cuidados, que necesita y depende totalmente del pastor. Pero el día de hoy vemos la parte del pastor. Sí, una vez que ya reconocimos muy bien que necesitamos a un pastor, que necesitamos quien nos cuide, ahora necesitamos ver muy bien quién es el pastor y qué voz es la que vamos a seguir. Ayer Jesús decía: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hoy Jesús está hablando del rol del pastor en contraposición del asalariado, que es el que solamente trabaja por dinero. El pastor, alguien pudiera decir, bueno, pero el que le pagan por pastorear las ovejas, pues también es pastor al fin y al cabo, ¿no? Sí y no, porque aquí Jesús lo está hablando de vocación. Cuando tú tienes la vocación de ser pastor, vas a estar con las ovejas, llueva, truene, relampaguee, porque lo haces porque esa es tu vocación, eso te apasiona, eso te ama, ahí encuentras tu sentido. En cambio, cuando lo haces por dinero, cuando no hay dinero, o cuando tú empiezas a valorar qué es lo que vale más, el dinero que te van a pagar o el estar bajo la lluvia, vas a empezar a ponderar la lluvia o el dinero, y se te olvidan las ovejas. Por eso recuerdo que en el proceso de discernimiento vocacional o de discernimiento de carrera, esto es antes de que yo entrara al seminario, estudié una carrera civil, una licenciatura,
Y recuerdo que en la preparatoria nos hablaban mucho de esto. Nos decían, tengan cuidado, no vayan a escoger una carrera pensando en el dinero que van a ganar al ejercer esa profesión. Porque si lo haces así, si escoges una carrera, una profesión que no te gusta y estás pensando en el dinero, no va a haber dinero que te pague tanto sufrimiento. En cambio, si escoges una carrera, una profesión que te gusta, que te apasiona, entonces vas a darte cuenta que te están pagando por hacer nada, por hacer lo que te gusta. Y hay una gran diferencia. Aquí se trata, y Jesús dice, el que es pastor o el que es asalariado. Y Él pone algunas normas o algunos puntos que debemos de revisar. El pastor lo hace por dinero. El pastor lo hace por amor a las ovejas. El asalariado lo hace por dinero. Ya desde ahí vemos completamente una diferencia. El pastor permanece aún en el peligro. El asalariado no. El asalariado huye cuando ve el peligro, porque no vale su vida el peligro. En cambio, el pastor no encuentra una razón de existir, una razón de vida sin las ovejas. Así que va a defender las ovejas, porque en eso está su razón. El pastor va a permanecer aún en el peligro. Al pastor le importan las ovejas. Ayer decía que las llama cada una por su nombre. Le importa cada oveja. El asalariado, ¿qué es lo que le importa al asalariado? El dinero, lo que le van a pagar por cuidar ese rebaño. Al pastor no, al pastor le importa cada oveja, la conoce y la llama por su nombre. El pastor da la vida. El asalariado parece que quita la vida, porque lo que quiere es su vida, su bienestar, el dinero que le pueda dar para estar tranquilo. Esto es muy bonito pensar, ¿verdad? Cuando vemos qué pastor, ¿a quién le vas a confiar el cuidado de tu vida? ¿Verdad? ¿A quién estás escuchando? ¿Verdad? Los noticieros, esto o aquello. No, es a Jesús. Es a Dios a quien debemos de confiar, solamente a Dios. Solamente en Él hay que poner nuestra confianza, solamente en Jesús. Él es el único buen pastor. Ahora, ya desde el Antiguo Testamento vemos la figura de que Dios le ha encomendado su pueblo a personas concretas. Y siempre vamos a pensar en el obispo, ¿verdad? En el papa, en los sacerdotes, ¿verdad? Incluso aquí en Estados Unidos, en inglés, al párroco se le dice pastor. Y para mí es una palabra muy fuerte, porque en español pastor es el pastor de las ovejas. En inglés es shepherd, que bueno, es el pastor, pero el encargado, el párroco, el que pastorea, es una expresión muy fuerte. Y para nosotros es importante ver esto. ¿Soy pastor o soy asalariado? ¿Lo hago por amor o lo hago por dinero, por comodidad, por esto y por aquello? ¿Qué es lo que me mueve? Pero detente un momento. Esto también lo podemos llevar a nuestro diario vivir. Tú lo puedes llevar a tu diario vivir. ¿Eres pastor en tu familia o asalariado? ¿Y eso cómo lo adivino, padre? Pues soy padre de familia. Jesús dice, yo doy la vida, nadie me la quita, yo la doy. El pastor es el que da la vida. ¿Tú le das el tiempo a tus hijos o sientes que ellos te lo están quitando? En tu ministerio, ¿tú ofreces tu tiempo o sientes que te lo están quitando? Si sientes que te lo están quitando, si sientes que tus hijos te quitan el tiempo, que tu esposa o tu marido te quita el tiempo, que tus papás te quitan el tiempo, ten cuidado, porque puede significar que estás viviendo la vida de un asalariado y entonces no vas a encontrar la felicidad. En cambio, si tú eres capaz de dar la vida sin que te la quiten, sin que te la pidan, entonces estás sabiendo que eres pastor. Cuando en tu trabajo eres capaz de poner ahí tu corazón, tus emociones, cuando lo haces por gusto, por servicio a la comunidad, cualquiera que sea tu trabajo, al final de cuentas tiene una repercusión en el servicio a la gente. Si lo haces con ese sentido, por supuesto que vas a encontrar una realización.
He visto algunos videos de algunos países donde, por ejemplo, maestros, que es impresionante, maestros que han durado semanas, meses, sin recibir un salario, un sueldo, y ellos seguían yendo y seguían yendo, y los alumnos y los padres de familia, cuando se enteran de esas huelgas que hay en el magisterio o de esas cosas, y graban esos momentos donde le dan un regalo al maestro por tantos meses de estar trabajando sin recibir un salario, un sueldo, y cómo ellos muestran tanta gratitud, tanto amor. Doctores que lo hacen de una manera incondicional, sirviendo. ¿Cuántos doctores no he sabido yo que dan consultas gratis? Porque su vocación es ayudar y su paga es ver que el hermano crezca. Claro, ahorita estamos hablando de la intención con la que tú haces las cosas. No te vayas a querer abusar y señalar a los demás. No, no, no. San Pablo lo dirá, todo trabajador tiene derecho a un salario. Pero aquí se trata de tu intención. ¿Lo haces por amor, por alegría, o lo haces buscando solamente un dinero? Cuando estás con tus hijos, ¿lo haces, das la vida o te la están quitando? Es importante que veamos a Jesús. Él es el buen pastor. Y este Dios, el Dios que nos ama, el Dios que da la vida por nosotros, el Dios que nos da vida y vida en abundancia, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un hombre pobre, un peregrino, fue a una iglesia, a un santuario, y como llevaba muchos días haciendo ese peregrinaje, pues ya estaba totalmente desalineado, y ve que hay un barbero que está haciendo su servicio. Y él se acerca y le dice, buen hombre, no tengo dinero, ¿podrías arreglar mi barba y mi cabello? Y aquel hombre le dice con mucho gusto, y lo hace muy bien, y lo deja ir. Aquel, al no cobrarle nada, se sintió tan agradecido que dijo, hoy todas las limosnas que junte voy a ir y se las voy a dar a aquel barbero que me hizo este servicio sin recibir ningún centavo a cambio. Cuando él juntó muchas limosnas, y aquel día fue un día muy bueno en limosnas, logró juntar una bolsa con muchas monedas y va y se las va a devolver al barbero. Y el barbero, cuando las ve, dice, pero ¿qué clase de persona eres? ¿Cómo se te ocurre pagarme con dinero algo que hice con amor? Qué bonito. Cuando tú haces las cosas por amor, no hay dinero que le alcance. Hagamos las cosas con amor y nuestra paga será mucho más grande, porque aquel nos ha servido por amor. Jesús nos ha dado su vida por amor. No pretendas pagarle a Él con cosas, sino más bien con amor, porque así es como nosotros debemos de vivir, movidos siempre en la libertad del amor. Que tengas un excelente día.